Desde sus primeros escritos, César Vallejo mostró una sensibilidad particular ante el sufrimiento del humano. Sin embargo, fue su encarcelamiento en 1920 lo que marcaría un antes y un después tanto en su vida personal como en la literaria. En este contexto, el tiempo que pasó en prisión no solo afectó su trayectoria, sino que además se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la injusticia. También, esta situación despertó en él una sensibilidad más profunda hacia el dolor humano, lo que le llevó a reflexionar sobre la soledad, el encierro, la injusticia, y transformó su lenguaje poético. De esta manera, el poeta convirtió el dolor personal en una forma de expresión universal, explorando nuevas formas de escritura que revelan una mirada más humana y solidaria. Ahora les brindaré algunos datos durante su encarcelamiento. Se sabe que estuvo más de 100 días encarcelado en la penitenciaria de Trujillo, a pesar de que no había pruebas sólidas en su contra. Esta experiencia tan extrema de privación de libertad no solo lo afectó en lo personal, sino que también influyó profundamente en su obra. A partir de entonces, comenzaron a aparecer en sus textos personajes marginados que reflexionan sobre la injusticia, el sufrimiento humano y el abuso de poder. Esto nos permite entender que la prisión no fue simplemente un episodio doloroso en su vida, sino un momento que transformó su visión del mundo. En la carta que César Vallejo le envía a su amigo Antenor Orrego, él cuenta cómo, después de salir de la cárcel, empezó a sentir la vida de una manera completamente diferente. Dice que la prisión no solo lo destruyó, sino que despertó en él un fuego interior que lo hizo ver todo con más profundidad y sensibilidad. Para Vallejo, esa experiencia tan dura se convirtió en una oportunidad para crecer espiritualmente y encontrar una voz más humana y más consciente. Gracias a eso, su forma de escribir cambió, porque ahora lo hacía desde una vivencia intensa que le permitió comprender mejor el sufrimiento y la dignidad humana. La experiencia de la prisión en la vida y obra de César Vallejo es un punto de inflexión decisivo. Su vivencia carcelaria fue fundamental para que su voz poética adquiriera una mayor conciencia de lo corporal y de manera crucial para la conformación de una poética de la solidaridad. El artículo cuestiona el sistema penal al evidenciar que las personas recluidas no son necesariamente culpables o criminales, sino que deben ser atendidas en su dimensión sensible, creativa y productiva. Ahora, imagina esta escena del Facer, donde Vallejo muestra cómo el encierro intensificó su sensibilidad hacia el dolor humano. Dice, estoy viejo, me paso la toalla por la frente y un rayado horizontal en resaltos de menudos pliegues acentúase en ella como pauta de una música fúnebre, implacable. Estoy muerto. Mi compañero de celda se levantado temprano y está preparando el té cargado que solemos tomar cada mañana, con el pan duro de un nuevo sol sin esperanza. Aquí vemos el desgaste físico y emocional que provoca la cárcel, una rutina triste que Vallejo convirtió en una mirada profunda y compasiva hacia la fragilidad humana. La prisión cambió para siempre la mirada de César Vallejo. Su encierro no solo marcó su vida, también transformó su poesía. Muchos poemas de Trilce nacen de esa experiencia. La bulla de los otros presos, la soledad de la celda y la repetición monótona del tiempo que cae día tras día. En Vallejo, el dolor de la prisión se convierte en una vía de autoconocimiento. Su poesía refleja aislamiento, injusticia y sufrimiento, pero también resistencia. La cárcel no solo fue un lugar, fue una metáfora de la soledad humana y de la búsqueda de sentido. Por eso, Trilce es más que una vanguardia, es un viaje existencial donde el encierro sigue viviendo en la conciencia humana. La experiencia de encarcelamiento de César Vallejo puso en evidencia la injusticia social y política de su época, y este impacto se reflejó profundamente en su obra literaria posterior. Durante su tiempo en prisión, Vallejo vivió situaciones de abuso, arbitrariedad y deshumanización
que hoy todavía se relacionan con las condiciones de las cárceles contemporáneas. Estos sucesos marcaron en él una transformación interior, lo llevaron a mirar el mundo con una sensibilidad distinta y más crítica, y a cambiar la forma en que expresaba esa visión mediante su escritura. Cuando Vallejo pasa por la cárcel, su forma de ver el mundo cambia totalmente, como se había mencionado anteriormente, y eso también transforma su manera de escribir. En Trilce se nota que ya no sigue las reglas de siempre, porque lo que vivió ahí fue tan intenso que buscó un lenguaje más libre para expresar esa etapa tan dura. En el poema 20 se siente esa mezcla de angustia y confusión, porque usa palabras que intentan decir algo de que la existencia tradicional no podía, igualmente que la poesía. Esa experiencia lo lleva a crear una forma diferente de escribir, donde convierte su dolor en una nueva manera de entender y mostrar la realidad. Es por eso que Vallejo nos deja una enseñanza, que incluso las circunstancias más injustas pueden despertar una mirada más humana y profunda. Aprendamos de su capacidad para convertir el sufrimiento en una voz poética que lo llevó a comprender y expresar con mayor fuerza la dignidad y la fragilidad del ser humano. Hoy, al recordar su experiencia, comprendemos que Vallejo no solo narró el dolor, lo convirtió en un puente hacia la empatía. Su escritura nos invita a mirar de frente la injusticia y al mismo tiempo a creer en la posibilidad de un mundo más justo, porque, aunque fue privado de libertad, su palabra quedó libre para siempre, y esa palabra la que continúa hablándonos, recordándonos que incluso en los momentos más duros es posible encontrar una voz que transforme la realidad.